Detente ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no fue puesto delante de ti por casualidad. Desde hace días has sentido que algo se movía por debajo de tu rutina, aunque por fuera todo siguiera igual. Y hoy esa sensación toma forma, porque tu temporada de escasez terminó de una manera que tu mente todavía no ha terminado de entender. Lo has notado en el cuerpo antes de poder explicarlo con palabras. Lo has sentido al mirar la mesa, al abrir el refrigerador, al revisar el teléfono, al contar lo que faltaba y descubrir que la cuenta no cerraba. También lo has sentido en el pecho, como si una parte de ti hubiera vivido demasiado tiempo apretada, esperando una señal que no llegaba con ruido, pero sí con peso. Hay mensajes que no entran como relámpago, entran como certeza lenta, y este es uno de ellos, porque no solo habla de escasez, también habla de retorno, de provisión, de una puerta que parecía cerrada y que en realidad estaba siendo preparada desde otro lugar. Hoy vas a reconocer tres cosas: la razón por la que el vacío te dolió tanto, la señal que estaba escondida dentro de la demora y la forma en que Dios ha estado sosteniendo lo que tú pensaste que se estaba perdiendo. Hay una escena que conoces bien, aunque no siempre la digas en voz alta. Es la cocina al final del día, la luz encendida sobre una mesa sencilla, el vaso medio lleno, el bolso sobre una silla, y esa sensación de revisar otra vez lo que ya revisaste antes. Nada en esa habitación grita milagro, pero todo en ella habla de espera. Tú no eres insensible, tú eres alguien que percibe cuando algo no está alineado. Por eso, ciertas temporadas te pesaron más que a otros, porque lo que para muchos era ruido para ti, era desorden en el espíritu, y no aprendiste a sufrir por gusto, aprendiste a leer el ambiente antes de que todos lo admitieran. La escasez también sabe disfrazarse de normalidad. Entra en la conversación de gente que te dice que te acostumbres, en la costumbre de limitarte antes de tiempo, en el hábito de pensar que pedir demasiado. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Es peligroso. Y mientras el mundo te empuja a reducir tu expectativa, una voz más profunda te ha estado diciendo que no naciste para vivir encogido. Hay un eco bíblico aquí, y no está lejos de tu mesa, de tu trabajo ni de tu cansancio. Piensa en el maná que no se guardaba por miedo. Piensa en la viuda que vio multiplicarse lo que parecía poca cosa. Piensa en cómo lo insuficiente se convierte en testimonio cuando no lo gobierna el pánico. Esa misma clase de fidelidad está siendo insinuada ahora en tu historia. Si has estado fingiendo que la falta no te afecta, ya sabes el precio de ese acuerdo. La mente se endurece, el corazón se acostumbra a la tensión y la paz empieza a parecer un lujo ajeno. Lo que no nombras termina gobernándote. No todo lo que se sintió como cierre era pérdida. Muchas veces era separación de una costumbre que no podía entrar contigo al siguiente tramo. Lo que parecía menos, en realidad,
Estaba revelando qué dependía de lo visible y qué dependía de la obediencia. Si algo de esto aterrizó en ti, escribe 888 en los comentarios y vuelve conmigo. Ese número no es magia, es una señal sencilla de confirmación, un pequeño acuerdo que dice que tu interior reconoció lo que estaba oyendo. Escribe 888 y vuelve a mí. Hay una razón por la que tu atención no pudo quedarse quieta delante de las señales. No es porque seas inestable, sino porque algo dentro de ti aprendió a detectar cuando la provisión ya no pasa por la misma puerta de siempre. Y ahora la pregunta no es solo qué faltó, sino qué parte de ti fue entrenada por la falta para sobrevivir demasiado tiempo. Cuando la escasez se vuelve costumbre, la persona empieza a medir todo desde el miedo. Mide el tiempo, mide el afecto, mide el dinero, mide la respuesta de otros, y en esa medición pierde el pulso de lo que ya estaba creciendo en silencio. Pero este mensaje no viene a condenarte por haber medido. Viene a mostrarte que ya no necesitas vivir como si todo pudiera desaparecer mañana. La batalla no ha sido solo contra circunstancias, también ha sido contra una voz interna que te dice que esperar es perder, que descansar es atrasar, que confiar es quedar expuesto. Sin embargo, tu cuerpo ha sabido algo antes que tu argumento. Porque hay noches en que te acostaste cansado y aún así no pudiste negar que había una insistencia santa empujándote hacia otra dirección. Hay personas y ambientes que se alimentan de tu antigua versión, conversaciones que te reducen, miradas que te vuelven pequeño, espacios donde tu fe se vuelve explicación y no vida. Discernir eso no es sospechar de todos, es dejar de llamar hogar a lo que solo toleraba tu presencia. La oposición rara vez llega con nombre propio. Llega como demora que confunde, como urgencia falsa, como distracción que llena la agenda para que no escuches la instrucción más simple. Y cuando no puede detenerte por completo, intenta cansarte hasta que ya no distingas entre movimiento y dirección. Tu punto de giro empezó cuando dejaste de negociar con lo que ya habías sentido claro. Ya no era hora de preguntar si algo iba a cambiar, sino de reconocer que tu manera de permanecer había cambiado primero. Y ese cambio no se ve siempre en aplausos. A veces se ve en la calma con que recoges lo que antes dejabas tirado por dentro. Imagina ahora una lámpara de aceite en una casa antigua, con el vidrio cubierto por polvo y la mecha esperando aire. No hay brillo inútil ahí, solo una luz que estuvo protegida hasta que llegó el momento correcto de volver a mostrarse. Tu historia se parece más a esa lámpara de lo que pensabas, porque hubo una etapa en la que la cobertura parecía ausencia. Pensaste que estar escondido era estar olvidado, pero en realidad había una mano preservando lo que todavía no estaba listo para exponerse. A veces Dios no apaga una luz, la cubre para que no se queme antes de tiempo. Mira cómo el polvo no destruye la lámpara, solo la hace parecer dormida. Y mira cómo el ambiente puede confundirse y llamar retraso a lo que era resguardo. Tú también pasaste por una temporada en la que parecías quieto, cuando en realidad estabas siendo guardado para no gastar tu aceite en lugares equivocados. La presión externa quería convencerte de que lo cubierto ya no tenía futuro. Pero la verdad es que una luz cubierta no deja de ser luz. Solo espera el momento de respirar otra vez. Y ese momento no llega por ansiedad, llega por madurez. Ahora observa la mecha. No se fabrica un fuego más limpio golpeándolo, sino dándole aire, aceite y dirección. Así también tu corazón no necesitaba más ruido, necesitaba un orden más verdadero. Lo que parecía freno era, en parte, sabiduría protegiendo tu llama. Y cuando una lámpara vuelve a levantarse, no lo hace para presumir, sino para servir. Se enciende para que alguien vea el camino, para que una habitación deje de ser confusa, para que el borde de la mesa deje de ser el lugar donde tropiezas.
Tu historia también está siendo devuelta al servicio, no al desgaste. No todas las pérdidas fueron pérdidas. Algunas fueron coberturas retiradas para que reconocieras el peso de lo que sostenías. Eso duele, porque el alma se acostumbra a llamarle estabilidad a lo que ya era encierro. Pero ahora empiezas a ver que el cierre no era castigo, era preparación. Hay una clase de silencio que no abandona, solo concentra, y cuando aprendes a leerlo, entiendes por qué ciertas respuestas no llegaron en el momento de tu ansiedad. Lo que está siendo revelado ahora no es que estabas tarde, es que estabas siendo preparado. En este punto, si una de estas imágenes se quedó viva en ti, escribe «Estoy despierto» en los comentarios y vuelve conmigo. No es una frase mágica ni una pose espiritual, es una forma simple de decir que reconociste la lámpara antes de tocarla. Escribe «Estoy despierto» y vuelve a mí. Lo que sigue no cambia la imagen, la hace avanzar, y cuando avanza, también avanza la forma en que tú te paras dentro de tu propia casa interior. La luz no solo vuelve, también enseña a mirar de otro modo. Lo que antes parecía un cuarto vacío empieza a parecer un espacio esperando orden, y lo que antes parecía escasez empieza a revelar dónde había reservas invisibles. No has sido dejado sin nada. Has sido llevado a discernir qué permanece cuando el ruido se retira. Hay un momento en que la persona deja de buscar en la oscuridad con la misma desesperación. Apoya la mano sobre la mesa, respira más lento y descubre que el corazón ya no está mendigando permiso para creer. Ese momento se siente pequeño desde afuera, pero dentro es enorme. Tu mente quiso explicar la falta como final, pero tu espíritu la ha leído como frontera. Y una frontera no es una tumba, es el lugar donde una manera vieja de vivir termina y otra comienza a tomar forma. Si ignoras esa frontera, repites el mismo cansancio. Si la reconoces, empiezas a caminar con un peso distinto. No estás siendo empujado hacia más ansiedad, sino hacia más claridad. Y la claridad, aunque al principio no abrace, ordena la lámpara, limpia el vidrio, aparta lo que estorbaba la llama. Lo que retorna contigo no es solo provisión, es dirección. Hay una diferencia entre sobrevivir con lo justo y vivir bajo cuidado real. La primera te hace calcular cada paso desde la escasez. La segunda te enseña a caminar sin encoger la espalda. Y tú has sido llevado, de una manera tranquila, desde el cálculo hacia la confianza. El cuarto donde antes medías todo con temor, empieza a volverse un lugar de reconocimiento. La mesa sigue siendo la misma, pero ya no la miras como un altar de falta, sino como un testigo de que algo cambió en ti antes de que cambiara afuera. Esa es la clase de transformación que no hace ruido, pero sostiene una vida. Cuando te levantas hoy, no te levantas desde la derrota, sino desde el aprendizaje. Cuando vuelves a tocar el día, ya no lo tocas como alguien que espera migajas, sino como alguien que aprendió a distinguir entre ansiedad y mandato. Y eso cambia el modo en que respiras. Hay un detalle que no conviene perder. La provisión no solo llena, también ordena. Ordena el corazón que estaba disperso, ordena el pensamiento que corría detrás del miedo, ordena la mano que ya no necesita aferrarse a todo. La escasez termina de verdad cuando deja de gobernar tus reflejos. Te has sentido cansado, sí, pero no por ausencia de propósito. Te cansaste por sostener demasiado tiempo una lectura pequeña de tu historia. Ahora esa lectura se rompe y al romperse deja pasar aire. Y cuando entra aire, la lámpara se reconoce a sí misma. Ya no pide permiso para hacer luz, simplemente vuelve a arder. Así también tú estás volviendo a arder sin perderte. Hay un nombre nuevo para el lugar donde te encuentras. No es carencia, es transición. No es castigo, es reordenamiento. No es el final de tu capacidad, es el final de una temporada que te quería reduciendo.
Por eso tu gesto hoy importa más de lo que parece. Si algo dentro de ti confirmó lo que estabas escuchando, deja tu like como un amén sin palabras. No como una medida, sino como un acuerdo silencioso con lo que fue nombrado correctamente aquí. Deja tu like y deja que ese gesto diga lo que tu corazón ya entendió. No necesito que lo expliques, porque la confirmación verdadera no siempre habla en frases largas. A veces solo asiente, como una lámpara que vuelve a tener aceite y ya no discute con la luz. Tu respuesta puede ser pequeña por fuera y firme por dentro. Y esa firmeza no termina en ti. Hay otra persona que vino a tu mente mientras escuchabas. Alguien que lleva cansancio en la cara y sigue funcionando. Alguien que parece fuerte, pero ha estado pagando el precio de callar demasiado. Esa persona no necesita un discurso, necesita una entrega. Envíale este mensaje a quien te vino a la mente. No como recomendación, sino como cuidado, como si llevaras una taza de agua a alguien que llevaba mucho tiempo sin sentarse. A veces la obediencia también viaja así, de mano en mano, sin espectáculo y sin demora. Tu acto de compartir puede convertirse en un puente. Tal vez la persona que lo reciba no lo diga enseguida, pero algo en ella reconocerá la lámpara cubierta, la mesa silenciosa, la noche larga y sabrá que no está sola. Y eso también forma parte de la provisión. No solo recibir, sino entregar lo que abre camino. Ahora hay una declaración que ya ha estado formándose en ti desde el principio. No nació hoy, pero hoy encuentra voz, y esa voz no es de deseo ansioso, sino de confirmación. Antes de cerrar, escribe «Yo soy del elegido» en los comentarios. No lo escribas como una fantasía, no lo escribas como un intento de convencer a nadie, escríbelo como una confirmación que responde a lo que tu vida ya viene aprendiendo en silencio. Cuando tus dedos lo escriban, no estarán inventando una identidad, estarán nombrando una conciencia que está siendo despertada. Eso importa, porque la identidad correcta ordena la expectativa, y una expectativa ordenada deja de perseguir lo que no le pertenece. Lo que se asienta en verdad deja de correr detrás de sombras. Mira de nuevo la lámpara y notarás que ya no estás hablando de un objeto, sino de tu propia historia. El polvo, la cobertura, el aire, el aceite, la mecha, la habitación, todo ha terminado por decirte que la escasez no era tu nombre, era una estación. Y las estaciones no son eternas, aunque dentro de ellas la mente lo crea. La mente del cansancio dice que todo se repetirá, pero el cuerpo que al fin respira ya sabe que algo se movió. Tú estás dentro de ese movimiento ahora. Lo que antes parecía un cuarto detenido empieza a comportarse como una casa que se ordena de nuevo. Lo que antes parecía una mesa vacía comienza a testificar que el miedo no tiene la última palabra. Tu historia no fue vaciada para ser humillada, fue depurada para ser entendida. Hay una quietud nueva que te conviene proteger. No es pasividad, es madurez en su forma más limpia. Esa quietud sabe esperar sin encogerse y recibir sin desbordarse. Por eso, la voz que te nombra hoy no te empuja a correr. Te devuelve al sitio donde puedes reconocer lo que ya está en camino. Te devuelve a la mesa, a la lámpara, al aceite, al aire, al gesto sencillo que dice que la oscuridad no ganó. Y cuando entiendes eso, tu pecho deja de pelear contra la habitación. Tu cansancio también recibe una lectura nueva. No era solo agotamiento, era el peso de sostener una temporada que ya había terminado por dentro antes de terminar por fuera. Ahora el final se vuelve visible, y lo visible te permite descansar de otra manera. Has sido confirmado en el lugar donde pensabas que solo estabas sobreviviendo. Has sido recordado en la parte de ti que creía que nadie veía. Has sido llamado de vuelta a una luz que no se apagó.
solo esperaba el momento justo para mostrarse otra vez. Y no estás solo en esta clase de reconocimiento, porque ahora mismo, en muchas partes del mundo, otros están recibiendo la misma claridad silenciosa sobre sus vidas. Tú formas parte de algo que no necesita gritar para ser verdadero, porque la verdad entra como aceite limpio en una lámpara paciente. Camina despacio, pero no retrocedas. Guarda lo que volvió. Está sellado. Y ahora, cuando miras hacia atrás, entiendes por qué la temporada de escasez no pudo definirte para siempre. No te estaba destruyendo, te estaba llevando al borde exacto donde ibas a dejar de confundir falta con identidad. Lo que dolía en tu mesa, en tu bolsillo y en tu silencio no era el final de tu historia, sino el final de una lectura vieja de tu historia. La lámpara cubierta ya no parece solo una imagen, parece tu vida cuando nadie veía el aceite que seguía guardado. Hubo polvo, sí, hubo espera, hubo preguntas que se quedaron demasiado tiempo en la garganta, pero nada de eso canceló la luz. Lo que estaba oculto no dejó de existir, y lo que fue protegido no perdió su propósito. Tú aprendiste a vivir con menos ruido porque necesitabas escuchar mejor. Aprendiste a medir el peso de una habitación, a reconocer cuándo una conversación drenaba tu paz, a percibir cuándo un cierre era resguardo y no rechazo. Y esa sensibilidad que a veces te hizo sentir distinto, ahora se revela como una forma de cuidado que te mantiene despierto. Hay una dignidad nueva en cómo respiras hoy. Ya no todo te empuja a correr detrás de lo que no te pertenece, porque la calma empezó a enseñarte que no todo vacío es abandono y no toda demora es pérdida. A veces el cielo guarda silencio para que la llama no se gaste antes de tiempo. Recuerda el momento en que miraste la mesa y pensaste que no alcanzaba. Ese pensamiento fue real, pero no fue soberano. También era real que algo en ti seguía esperando una respuesta más amplia que la cuenta visible. Una respuesta que no dependiera solo de lo que entraba en tus manos, sino de lo que estaba siendo ordenado sobre tu camino. Y ahora ves que la provisión no siempre llega como exceso. A veces llega como exactitud. Llega justo a tiempo, justo con el peso correcto, justo con la puerta correcta, justo con la paz suficiente para que no confundas don con desorden. Esa clase de respuesta no humilla, afirma. No estás saliendo de esta temporada como entró tu miedo. Estás saliendo con más discernimiento, con menos necesidad de probarte, con una confianza más quieta y más firme. Lo que antes te hacía encoger hoy te está enseñando a permanecer de pie. Tal vez por eso estas palabras tocaron un lugar tan profundo. Tal vez por eso tu interior reconoció la escena antes de que tu mente la organizara. Tú no estabas esperando un discurso más grande. Estabas esperando una verdad que no te tratara como extraño dentro de tu propia casa. Y esa verdad ya quedó dicha. La escasez no es tu eternidad. Fue un tramo, no una sentencia. Fue una estación que te enseñó a distinguir entre lo que se ve y lo que se sostiene en secreto. Ahora la habitación cambia de significado, la mesa cambia de significado, tu cansancio cambia de significado. Donde antes había culpa por no tener suficiente, empieza a haber gratitud por haber sido guardado. Donde antes había pánico, empieza a haber orden. Así que recibe esto despacio. No necesitas forzar una emoción para hacerlo verdadero, solo necesitas reconocer que la puerta que parecía cerrada no estaba negando tu futuro, estaba demorando la prisa para entregarte algo que pudiera permanecer. Hay personas que van a entender esto en silencio, porque también han vivido con la lámpara cubierta. Hay otras que todavía no saben nombrarlo, pero ya sienten el peso irse de los hombros cuando oyen que la provisión puede volver sin espectáculo. En ambos casos, la misma misericordia sigue trabajando.
Tú no eres el mismo que miró la falta con desesperación. Ahora miras con memoria, y la memoria correcta no te hunde, te orienta. Ella te recuerda que has sido sostenido en lugares que no podías controlar. Por eso el paso siguiente no nace del miedo, sino del reconocimiento. Reconoces la luz, reconoces el aceite, reconoces la mesa, reconoces que no todo lo que faltó era pérdida, y reconoces también que tu corazón ya no necesita vivir en alarma para demostrar que está despierto. Si algo quedó claro, deja que quede claro de verdad. Lo que fue cubierto puede volver a brillar. Lo que fue escaso puede ser reordenado. Lo que parecía final puede convertirse en umbral. Y mientras avanzas, no olvides la escena que te acompañó todo este tiempo. La lámpara no gritó, no compitió, no pidió permiso para existir. Simplemente esperó. Así también tú puedes caminar ahora, sin prisa falsa y sin vergüenza vieja, con la certeza de que lo que regresó en secreto no volvió para perderse otra vez. Mantén esa luz con manos tranquilas. Protege tu paz como quien protege aceite en tiempos de viento, y sigue adelante con la sobriedad de quien ya aprendió que la abundancia verdadera no solo llena, también ordena, sana y confirma. Porque tu temporada de escasez terminó para siempre en el lugar donde dejó de gobernarte. Y lo que viene ahora no es un teatro de exceso, sino una vida más entera, más limpia y más fiel a la voz que te sostuvo cuando nada parecía suficiente. Camina en esa verdad. Y ahora, cuando miras hacia atrás, entiendes por qué la temporada de escasez no pudo definirte para siempre. No te estaba destruyendo, te estaba llevando al borde exacto donde ibas a dejar de confundir falta con identidad. Lo que dolía en tu mesa, en tu bolsillo y en tu silencio no era el final de tu historia, sino el final de una lectura vieja de tu historia. La lámpara cubierta ya no parece solo una imagen, parece tu vida cuando nadie veía el aceite que seguía guardado. Hubo polvo, sí, hubo espera. Hubo preguntas que se quedaron demasiado tiempo en la garganta, pero nada de eso canceló la luz. Lo que estaba oculto no dejó de existir, y lo que fue protegido no perdió su propósito. Tú aprendiste a vivir con menos ruido porque necesitabas escuchar mejor. Aprendiste a medir el peso de una habitación, a reconocer cuándo una conversación drenaba tu paz, a percibir cuándo un cierre era resguardo y no rechazo. Y esa sensibilidad que a veces te hizo sentir distinto, ahora se revela como una forma de cuidado que te mantiene despierto. Hay una dignidad nueva en cómo respiras hoy. Ya no todo te empuja a correr detrás de lo que no te pertenece, porque la calma empezó a enseñarte que no todo vacío es abandono y no toda demora es pérdida. A veces el cielo guarda silencio para que la llama no se gaste antes de tiempo. Recuerda el momento en que miraste la mesa y pensaste que no alcanzaba. Ese pensamiento fue real, pero no fue soberano. También era real que algo en ti seguía esperando una respuesta más amplia que la cuenta visible. Una respuesta que no dependiera solo de lo que entraba en tus manos, sino de lo que estaba siendo ordenado sobre tu camino. Y ahora ves que la provisión no siempre llega como exceso. A veces llega como exactitud. Llega justo a tiempo, justo con el peso correcto, justo con la puerta correcta, justo con la paz suficiente para que no confundas don con desorden. Esa clase de respuesta no humilla, afirma. No estás saliendo de esta temporada como entró tu miedo. Estás saliendo con más discernimiento, con menos necesidad de probarte, con una confianza más quieta y más firme. Lo que antes te hacía encoger hoy te está enseñando a permanecer de pie. Tal vez por eso estas palabras tocaron un lugar tan profundo. Tal vez por eso tu interior reconoció la escena antes de que tu mente la organizara. Tú no estabas esperando un discurso más grande.
Estabas esperando una verdad que no te tratara como extraño dentro de tu propia casa. Y esa verdad ya quedó dicha. La escasez no es tu eternidad. Fue un tramo, no una sentencia. Fue una estación que te enseñó a distinguir entre lo que se ve y lo que se sostiene en secreto. Ahora la habitación cambia de significado, la mesa cambia de significado, tu cansancio cambia de significado. Donde antes había culpa por no tener suficiente, empieza a haber gratitud por haber sido guardado. Donde antes había pánico, empieza a haber orden. Así que recibe esto despacio. No necesitas forzar una emoción para hacerlo verdadero, solo necesitas reconocer que la puerta que parecía cerrada no estaba negando tu futuro, estaba demorando la prisa para entregarte algo que pudiera permanecer. Hay personas que van a entender esto en silencio porque también han vivido con la lámpara cubierta. Hay otras que todavía no saben nombrarlo, pero ya sienten el peso irse de los hombros cuando oyen que la provisión puede volver sin espectáculo. En ambos casos, la misma misericordia sigue trabajando. Tú no eres el mismo que miró la falta con desesperación. Ahora miras con memoria, y la memoria correcta no te hunde, te orienta. Ella te recuerda que has sido sostenido en lugares que no podías controlar. Por eso el paso siguiente no nace del miedo, sino del reconocimiento. Reconoces la luz, reconoces el aceite, reconoces la mesa, reconoces que no todo lo que faltó era pérdida, y reconoces también que tu corazón ya no necesita vivir en alarma para demostrar que está despierto. Si algo quedó claro, deja que quede claro de verdad. Lo que fue cubierto puede volver a brillar. Lo que fue escaso puede ser reordenado. Lo que parecía final puede convertirse en umbral. Y mientras avanzas, no olvides la escena que te acompañó todo este tiempo. La lámpara no gritó, no compitió, no pidió permiso para existir, simplemente esperó. Así también tú puedes caminar ahora sin prisa falsa y sin vergüenza vieja, con la certeza de que lo que regresó en secreto no volvió para perderse otra vez. Mantén esa luz con manos tranquilas. Protege tu paz como quien protege aceite en tiempos de viento. Y sigue adelante con la sobriedad de quien ya aprendió que la abundancia verdadera no solo llena, también ordena, sana y confirma. Porque tu temporada de escasez terminó para siempre en el lugar donde dejó de gobernarte, y lo que viene ahora no es un teatro de exceso, sino una vida más entera, más limpia y más fiel a la voz que te sostuvo cuando nada parecía suficiente. Camina en esa verdad, y ahora deja que esta última claridad descanse en ti, como aceite nuevo sobre una mecha que ya no va a apagarse fácil. Lo que te parecía lejano estaba más cerca de lo que creías, pero necesitaba un corazón que dejara de medir su valor por la cantidad visible de lo que tenía delante. Tú ya no eres ese corazón cerrado por miedo, porque algo en ti aprendió a recibir sin culpa y a esperar sin desesperación. Hay una diferencia sagrada entre aguantar y permanecer. Aguantar te endurece, permanecer te afina. Aguantar te obliga a sobrevivir con el pulso tenso, permanecer te devuelve al ritmo donde el alma ya no pide permiso para respirar. Por eso la habitación de tu vida ya no será leída del mismo modo. La silla vacía no anuncia abandono, anuncia espacio para lo que todavía está siendo preparado. La mesa simple, no atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron. Ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones.
A lo largo de 7 pasos, aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.